Nuevamente, amigos, estamos en ¿Para qué tú te ves? Y cuando enfrentamos en esta serie el discurso del 8 de diciembre de 2012 del presidente Chávez, y en la parte anterior analizábamos los elementos discursivos básicos, el contenido básico en el cual decíamos que tenía una parte del reconocimiento de su enfermedad que es pero muy importante, pero que aún falta el diagnóstico, acoto yo como alguien de opinión pública. El segundo espacio es el nombramiento, la imposición de Nicolás Maduro como su sucesor político, descartando a toda una serie de personalidades que se han mostrado muy al lado de él en todo momento. Y en tercer lugar, el sentido de la trascendencia de su labor, de su presencia, que habla de la patria, el haber logrado, el haber rehecho, el haber estipulado bien, nombrado bien, hecho bien la patria, que es un contenido bien importante cuando él legitima, cuando él dice para qué ha estado durante este tiempo en el gobierno, en la lucha y después en el gobierno por Venezuela. Entonces nos vamos en este segundo programa al contenido de lo que vimos, de los gestos que vimos. Y realmente nos llama la atención, nos llama muchísimo la atención, y que puede tener muchas causas. Probablemente por la desinformación no podemos profundizar más todavía, pero nos llama la atención teóricamente no la frialdad racional, sino el sentido de aceptación de su enfermedad que demuestra el presidente Chávez justo en este momento. Es decir, es como cualquier experto en conducta sabe que ante una pérdida, en este caso la pérdida de la salud, inclusive la pérdida de la esperanza de vida o inclusive la pérdida de bienestar de vida, la gente tenemos varias fases en las cuales primero negamos, luego tratamos de negociar con el destino, con lo que creamos superior, tercero nos deprimimos y cuarto aceptamos. Lo que yo sentí en el discurso de ayer del presidente Chávez es la aceptación completa de la realidad. Y esto es una cosa completamente diferente a como se había demostrado el presidente Chávez, incluso en el día 7 de diciembre, cuando regresa a Cuba de madrugada y da la impresión de que no había nada. Es decir, esa actitud entre ese 7 de diciembre en la madrugada a un día después, unas horas después, el sábado 8 en la noche, a que reconozca con aquella entereza, reconozca su enfermedad y plantee los otros dos puntos del discurso, nos llaman la atención. ¿Por qué? ¿Qué podría ser? Alguna gente puede pensar que esto es un montaje, y el montaje uno se preguntaría cuál objetivo tiene, y esto realmente es muy interesante, muy importante. ¿Será un montaje? Yo lo siento realmente muy difícil. Tendría que ser uno de los mejores actores del mundo para hacer todo esto, y realmente yo creo que eso está fuera de las posibilidades, pero respeto mucho a la gente que por diferentes motivos lo pueda pensar. Pero lo que yo sí que me lleva a pensar, y sobre todo toda la gestualidad, toda la microgestualidad, el impacto que tuvo, que tendrían que ser, si esto es un montaje, realmente unos grandes actores, Nicolás Maduro y los que vimos aquí, en donde no hubo ni siquiera unos planos muy frecuentes del resto de los acompañantes, y la dirección del programa televisivo grabado se centró fundamentalmente en el presidente Chávez. Entonces podría ser que el presidente Chávez ha aceptado su estado, su enfermedad, y en esto probablemente se está creciendo. ¿Por qué? ¿Y por qué yo me atrevo a decir esto? Porque quizás, y esto hilándolo con el tema de la trascendencia, del posicionamiento, del por qué y el para qué existió Chávez en un país llamado Venezuela a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, él tiene probablemente un gran sentido histórico, un gran sentido de trascendencia histórica que lo asume, y que lo asume inclusive
con una pérdida del poder que puede ser o porque no esté incapacitado físicamente para hacerlo o inclusive con la muerte. Esto es algo bien dramático, esto es algo muy importante y así es como yo interpreto finalmente donde estuvo realmente ese comienzo de quiebre emocional, en donde estuvo muy controlado, aceptando por completo la situación de la enfermedad, trabajando la imposición, y esto lo pongo entre comillas, porque él casi le imploró a los suyos y le imploró a los venezolanos que eligiesen, en caso de él faltar, a Nicolás Maduro, pero enfatizó en esa legitimación, en eso que nosotros llamamos, en ese para qué, por qué y para qué existió Chávez en este periodo histórico venezolano. Y en ese sentido de trascendencia es probablemente lo que le dio la tranquilidad de enfrentar su destino, de enfrentar el destino, y esto se ve realmente cuando la gente entra en esta cuarta fase de una pérdida, en una cuarta fase que más allá de la negación, más allá de la negociación que se intenta hacer con diferentes elementos, probablemente metafísicos, científicos, con más allá de la depresión, viene un periodo de aceptación. Y nosotros pensamos que este análisis, inclusive la cara de desconcierto, que fue uno de los pocos primeros planos que vimos, que fue cuando él nombra a su sucesor Nicolás Maduro, la cara de desconcierto de Nicolás Maduro era realmente impactante. Ese gráfico, esa toma, probablemente la podamos ver y la podamos repetir y vemos la cara que realmente presenta Nicolás Maduro, el ahora sucesor del presidente Chávez, al menos como expresa voluntad del presidente. Esto realmente creo que es algo muy interesante y seguirán los análisis y vendrán los análisis de este momento tan dramático, tan importante, para mí uno de los momentos más dramáticos de la historia venezolana contemporánea, de ver un hombre con tanto poder, un hombre que ha ejercido el poder, cómo ese hombre acepta un diagnóstico de enfermedad con plena aceptación. Y esto realmente nos debe llevar muchísimo a la reflexión. ¿Para qué? Para que cada quien, y sobre todo los venezolanos, y sobre todo los venezolanos que tenemos responsabilidades, sepamos que estamos en un momento muy importante del país, en donde cada una de nuestras actitudes cuenta, en donde probablemente tras el terremoto político de ajuste que se está dando tanto en su partido, el PSV, como en la oposición organizada, como en la gente que está en la oposición y no está organizada, inclusive ante los indiferentes, ¿qué consecuencias va a traer? Yo creo que esto es importante y por eso le vamos a dedicar un tercer segmento a esto, en Para qué tú te ves. Usted puede escribirnos en Para qué tú te ves en Twitter, Para qué tú te ves, y será realmente un placer comunicarnos con ustedes. Vamos a encontrarnos posteriormente en el análisis de las consecuencias en primer impacto que nosotros vemos de esta comunicación que el presidente Chávez le hizo la noche del 8 de diciembre de 2012 a todos los venezolanos. Será hasta el próximo.